Dios te quiere bendecir. Aquellos que le aman, Él los quiere prosperar. Sus promesas firmes son, que hará mucho más que aquello que tú crees o puedas imaginar. Si tú puedes creer, el poder que opera en ti, podrás hoy recibir tu herencia espiritual. Tú puedes creer, el poder que opera en ti, podrás hoy recibir tu herencia espiritual. Usted necesita la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es distinta a la sabiduría de este mundo. La sabiduría de este mundo es la que nos tiene a nosotros de cabeza. Porque es una sabiduría que no recibe ni se sujeta a Dios. La sabiduría de este siglo, la sabiduría del mundo, te hace arrastrar para que usted crea que usted puede hacer las cosas sin Dios. Cuando Jesús dijo, sin mí nada pueden hacer. Usted y yo necesitamos de Dios. Usted y yo necesitamos la sabiduría que viene del cielo. Porque la sabiduría que viene del cielo es la que evita que usted fracase. Por eso esta serie a usted le conviene. Gloria a Dios. Y este es el segundo mensaje de la serie, caminando en la sabiduría de Dios. Todos nosotros, desde que nacimos, se nos fue inculcado valores o se nos fueron inculcadas cosas. Y todos los que no nacimos en el Evangelio de Cristo, o estuvimos años en el mundo, fuimos enseñados con la sabiduría del mundo, al igual que nuestra forma de pensar, donde Dios pasa a un segundo plano. Usted y yo, fuera de Dios, usted y yo fuera de la sabiduría del cielo, Dios no cuenta. ¿Qué hace que una persona se acerque a Dios? ¿Qué hace que una persona se acerque a Dios? Pero no una necesidad corriente. Porque aún en la iglesia, aún en el cuerpo de Cristo, hay personas con grandes necesidades y aún así no buscan a Dios. Y hay un dicho que dice que todavía el clavo no lo ha incomodado tanto. A veces necesitamos ser estrujados. Necesitamos ser arrinconados o vernos arrinconados por alguna situación para que volvamos nuestra mirada al cielo. Buscando la dirección, buscando la respuesta, buscando la guianza, buscando el auxilio, para saber qué hacer y cómo hacer. Muchas veces no pedimos perdón porque simple y llanamente consideramos que no tenemos por qué. No entendiendo o no viendo o no analizando que el rancho se nos está quemando. ¿Y eso por qué, pastor? Porque no hay sabiduría. ¿Sabe por qué se destruye el 99.5% de los matrimonios en este país y en toda la sociedad? Por falta de sabiduría. Porque dice el libro de Proverbios que con sabiduría se ganan las guerras, no es la fuerza. La sabiduría le gana la fuerza. La sabiduría le gana al armamento. Y si no, siéntese un rato con Josafat para que le enseñe a usted cómo un par de rodillas dobladas ante Dios,
Dios hace que sus enemigos escuchen un estruendo y huyan y dejen abandonada toda una ciudad con todas sus riquezas. Vaya y dígale y siéntese un rato con Josué para que Josué te enseñe cómo haciendo cosas que al mundo, a la sabiduría de este siglo, le parecieran locura, y darle 7 vueltas a una ciudad fortificada, y después simplemente con el sonar de las trompetas y gritar a Dios, las murallas se quiebran y se desbarata todo desde los cimientos. Entonces no me diga usted que usted no necesita a Dios. Usted necesita a Dios y necesita la sabiduría del cielo también. Pastor, es que a mí me va muy bien. Por eso es que tú no buscas a Dios. Por eso es que crees que tú puedes hacerlo sin Dios. La palabra de Dios dice y nos enseña que hasta que usted y yo no entendamos nuestra condición de necesitados, usted no busca a Dios y usted no necesita a Dios. No hace falta tener dinero para menospreciar a Dios. Le voy a decir, mientras usted crea que usted tenga un techo, mientras usted crea que usted tiene salud, mientras usted crea que todo lo que está por debajo de sus ojos, usted tiene el control, usted no necesita de Dios. Hay quienes están aún, digamos, sin un trabajo, sin un beneficio económico, y usted los ve metidos en las iglesias por su grande necesidad, y apenas tienen algo, ya creen que tomaron el mundo entero, y lo primero que hacen es alejarse de Dios. ¿Tú crees que puedes alcanzar el cielo sin la ayuda del que abrió el cielo? ¿Tú crees que puedes ir por el mundo y por la vida sin acatar consejo? Dice el libro de Proverbios que por eso el necio anda por las plazas diciendo y anunciando su necedad, diciendo: necio soy. Pastor, me está diciendo necio. Lo que te estoy diciendo es que usted necesita la sabiduría del cielo. Usted necesita acatar el consejo de alguien. Necesita buscar la dirección de alguien. Si no, tú no estuvieras en el lugar donde tú estás, y tú no estuvieras en la condición en la cual tú estás o tú estás viviendo. Todas las cosas pueden esperar y pasar a un segundo plano, pero Dios ocupa el primer lugar en tu vida. Dios debe ocupar el primer lugar en tu vida. Yo dije, Dios tiene que ocupar el primer lugar en su vida. Debemos enfocarnos en aprender ahora de la sabiduría de nuestra nueva naturaleza. Quizá usted se volvió un experto en vivir y moverse en la sabiduría del mundo, pero no sabes cómo se vive en la nueva naturaleza en Cristo. Por eso es que muchas veces usted trata de meter la sabiduría del mundo dentro del reino de los cielos y chocas contra una pared. Sientes que tú no encajas, sientes que la iglesia no es para ti, sientes que un liderazgo, un servicio no es para ti. ¿Por qué? Porque tratas de funcionar como funciona el mundo. Es que, pastor, si usted supiera cómo yo me conduzco, si usted supiera lo ágil que soy yo para los negocios. Sí, tú puedes hacer lo que tú quieras allá afuera con la sabiduría del mundo, pero cuando
se te desploma tu matrimonio, se te desploma tu negocio, se te desploma tu familia, se te desploma tu cuerpo. ¿Qué vas a hacer con la sabiduría del mundo? Cuando definitivamente usted y yo, lo único que nos queda es volver nuestro rostro al cielo, humillarnos y pedir a la sabiduría del cielo, clamar a la sabiduría del cielo. Pastor, pero la palabra de Dios dice que si alguno está falta de sabiduría, que la pida a Dios y que Dios me la va a dar. Entienda, sí, Dios se la va a dar y no va a escatimar en dártela, siempre y cuando tu corazón esté correcto con Dios. Dios no va a bendecir y Dios no va a ungir, Dios no le va a dar sabiduría a un malagradecido, a una persona que camina en rebelión. Un día, tú y yo tendremos que vernos cara a cara con la fuente de todas las cosas. ¿De dónde tú crees que salió la raíz de la sabiduría? No fue de tu papá ni de tu mamá, no fue del maestro, no fue del comerciante, no fue del patrón, no fue de aquel que te mal aconsejó un día. La fuente de sabiduría es de Dios, pertenece a Dios y se encuentra en Él y Él la da a quien Él quiera. Decíamos la semana pasada, la sabiduría de este mundo nace y comienza a trabajarse a partir del momento en que el hombre es puesto fuera del jardín del Edén. Después de haber pecado, después de haberse rebelado con Dios, después de haber traicionado la bondad de Dios, el amor de Dios, después de haber echado a perder la obra majestuosa y maravillosa que Dios había hecho con el ser humano en el jardín del Edén, donde no tenía que hacer más nada, que era adorar a Dios y todas las cosas aparecían. Por eso tenemos que aprender, iglesia. La bendición de Dios es la que añade, es la que suma. Ella va a multiplicarse. Usted no va a tener que hacer mayores cosas. Simplemente obedecer a Dios, caminar haciendo su voluntad. Y todas las cosas serán añadidas. Buscar primeramente el reino de Dios y su... ¿Sabe qué es la justicia de Dios? Obediencia. ¿Sabe qué es? ¿Y cómo fluye la justicia? Cuando hay un corazón obediente a Él. Porque entonces dice la palabra que tu obediencia te va a llevar a un lugar que se llama amor. Cuando tú aprendes a amar a Dios, Él te revela los tesoros ocultos, las cosas que están escondidas. Y usted puede decir, pero ¿por qué no lo pueden ver? Véanlo, es sencillo, es hacer esto. Pero para ellos les es vedado. Para ellos dice la palabra que es locura. Porque no lo pueden comprender. ¿Cómo tú perdonando a alguien, tú alcanzas liberación? Para el mundo, esa es la sabiduría de Dios, es locura. Es hacer lo contrario, es hacer lo adverso. Pero usted y yo tenemos que enfocarnos a aprender. Diga, voy a enfocarme a aprender. ¿Alguien quiere crecer en este año? Cierra el ciclo de maldición de sabiduría del mundo y permite que Dios te abra el ciclo de bendición en la sabiduría de Él en este año. Dios quiere que tú crezcas en este año. Dios quiere que tú crezcas en este año. Dios quiere que tú crezcas en este año. Ahora diga conmigo, yo necesito crecer. Usted y yo necesitamos crecer. Usted no se puede quedar igual. Porque serías algo imperfecto. ¿Qué pensarías tú de una persona que tiene 35, 40 años? Y yo lo pongo aquí.
y se comporta como un bebé, verá que es algo anormal. Tú lo verías anormal, ¿sí o no? Así estamos muchos. Años en Cristo y todavía tenemos a un niño en el pesebre. Por eso es que todavía la revelación de la cruz del Calvario no ha llegado. Años de ser una iglesia, años llenos de conocimiento, pero escasos en la revelación de la palabra. Ahora, ¿qué revelación de la palabra? Lo que tú permites que la palabra se establezca en tu vida. Lo que te produce a ti un cambio. Lo que te produce a ti dar cambio a lo que usted era. Por eso la palabra de Dios dice: vosotros que antes estabais, ahora fuiste juntamente resucitados con quién. Entonces aprende a vivir de Cristo. Aprende a sustentarte de Cristo. ¿Y sabes cómo vivía Cristo en la tierra? Escrito está. Escrito está. Escrito está. Y Jesús constantemente decía: yo no hago mi voluntad. Ahora, para que usted me entienda lo que Jesús exactamente estaba diciendo en ese día: yo no hago la sabiduría del mundo. Yo no sigo la sabiduría del mundo, sino que yo hago y hablo lo que yo veo y escucho de mi Padre. Si le dan un aplauso, déselo al Señor. Ahora, si usted y yo estamos en Cristo, la palabra del Señor dice que usted y yo fuimos sellados con una sabiduría del cielo. Ya usted tiene una sabiduría dentro de usted. Eso que usted anhela, eso que usted busca, ya está dentro de usted. Pero tiene un sello. Y es un sello del Espíritu Santo. Cuando usted recibió a Cristo, usted fue sellado con el Espíritu Santo, con todo un paquete de salvación. Pero ahora se nos tiene que revelar. Esa palabra tiene que revelarse. Cristo en vosotros, la esperanza. Cristo en nosotros, la fe. Cristo en nosotros, la nueva forma. Cristo en nosotros, la nueva vida. Cristo en nosotros, la nueva naturaleza. Por eso ya usted no puede parecerse a uno de los de afuera. Usted ya no puede hablar como hablan los de afuera. Esa palabra de 3 letras ya no te luce. Ya no es para ti. La música del mundo, ¿para quién es? Entonces, ¿por qué tú la cargas? La sabiduría del mundo, ¿para quién es? Para la gente que está afuera. Ya no es para los hijos de Dios. Por eso usted y yo lo primero que usted y yo tenemos que hacer en este año es cerrar el ciclo del mundo. Cierra el ciclo que te une al mundo, que te involucra, pastor. Pero entonces, ¿a dónde voy a vivir? Pablo dijo: ya yo estoy muerto al mundo. Vivo en este mundo, pero ya no pertenezco a este mundo. Ni estoy controlado. Vivir controlado es vivir en sujeción a las leyes de este mundo. Sino que ahora, a ti, ¿quién te rige? Por eso usted tiene que cerrar todo ciclo de maldición que te aferra al mundo. Pastor, ¿y por quién va a votar? Por Cristo. Y voté hace más de 30 años. Sí, pastor, pero en estas elecciones yo no tengo elección. Ya yo hice una hace más de 30 años.
y me ha ido bien. No tengo queja. Es tanto así que Él sigue gobernando en mí. Primera de Corintios capítulo 2 verso 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, ¿ve? Sino en el poder de Dios. El mundo tiene una fe y también tiene una sabiduría que el hombre formó luego de haber salido de la presencia de Dios. ¿Verdad que usted, cuando usted se le ha zafado de las manos del Señor y se ha ido a probar lo que no tiene que probar, usted todavía sigue con vida? Cuando el hombre peca en el jardín del Edén, ¿siguió viviendo, sí o no? Entonces, ¿cuál fue la muerte? La muerte espiritual. Bien, excelente. Ahora abrimos el libro de enseñanza. La muerte espiritual. ¿Cuál muerte espiritual? Si usted y yo estamos sostenidos por un espíritu que pertenece a Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál muerte espiritual? ¿De cuál muerte está hablando? ¿Qué sustentaba al ser humano? Sino la deidad de Dios en el hombre. ¿Qué diferencia hay cuando una persona viene a los pies de Cristo y se mantiene obedeciendo a Dios? ¿Qué tiene? Tiene paz. Tiene esperanza. Y tiene fe de que esa circunstancia y esa situación tiene una solución. Y que Dios la tiene. Por eso el hombre no se preocupaba de nada en el jardín del Edén. Cuando muere, lo que muere consigo es precisamente la dependencia de Dios. Y comienza a tratar de vivir y de subsistir sin Dios. Por eso el hombre llega un momento a irse degradando en sus años de vida, al punto que queda conduciéndose en la sabiduría que él mismo generó, sino en el poder de Dios. El poder de Dios para sustentar todas las cosas con su palabra. ¿Qué tú estás hablando? ¿Palabra de vida o palabra de muerte? Si tú hablas palabra de vida, ¿por qué te quejas? Si tú hablas palabra de vida, entonces ¿por qué hay duda y hay incredulidad en usted? Si hay vida, tú tienes que producir vida. Porque del fruto de tus palabras tú vas a comer. ¿De qué le vale al hombre sembrar en un terreno si no tiene fe para creer que verá una cosecha? ¿Para qué tú vas a comprar un poco de aguacates si sabes que no vas a salir a venderlos? Y que si sales a venderlos, no lo vas a vender. Sales con una convicción de que no lo vas a vender. ¿Sabe qué va a pasar? No lo va a vender. Pero si tú sales con una fe, creyendo en una fe, que Dios a ti te movió a salir con esos aguacates, y tú confiesas con tu boca que lo vas a vender,
Te aseguro por la palabra que lo que digas será hecho. Ahora, ¿por qué entonces la sabiduría en la cual caminamos sin Dios no tiene el mismo efecto que con Dios? Porque la sabiduría del cielo reconoce un lenguaje celestial. El cielo tiene un lenguaje. Pastor, ¿cómo es que funciona eso? Venga, Gaby. Y venga, Heli. Vea cómo funciona esto. Ella habla inglés, solo inglés habla. Basta verle en sus ojos y usted se dará cuenta. Ella habla hebreo, por eso la tez morena. Ahora, ¿podrá ella y ella con ella entablar una conversación? ¿Por qué no? ¿Qué van a requerir las dos? ¿Ah? Venga, José. Él es el traductor de ella y es el traductor de ella. Ella le comunica a él lo que le quiere decir a ella. Y él se lo va a transmitir en el lenguaje que ella entiende, que ella comprende. Y lo que ella va a responderle a Gabriela, se lo va a decir a él para que él se lo transmita a ella. ¿Pueden comprender la diferencia? No pueden comunicarse entre ellas porque el lenguaje es distinto. Por eso necesitan a Jesucristo. Quien les puede dar interpretación a todas las cosas para revelártelas a ti por medio del Espíritu Santo con el cual tú y yo fuimos sellados. Ahora, por favor, ahí mismo en el Corintios 2, póngame el verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Para el mundo usted debería estar en un estadio, debería estar en una fiesta, debería estar en una barra de shots. Para el mundo es eso es vivir. Pero para los que estamos en Cristo, esto es vivir. Y no las puede entender. Por eso la gente de afuera no camina con los hijos de Dios, y los hijos de Dios no pueden caminar con los de afuera. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué relación hay? Ninguna. Porque si han de discernir espiritualmente,
Por eso hay cosas en las cuales usted y yo debemos de caminar y debemos de fluir. Y entre nosotros es normal. Porque usted y yo, para el mundo, somos locos. Y nos tratan como locos. Y por eso en un momento determinado decían, esos que trastornan el mundo. ¿Sabe por qué lo trastorna? Porque hace las cosas de forma distinta a como lo hacen ellos. Porque todo lo que ellos hacen perece, pero lo que usted y yo hacemos en Cristo permanece para siempre. Ahora, el Espíritu Santo es un espíritu puro que va a producir en ti y en mí obediencia a Dios primeramente. Por eso una persona que no tiene el Espíritu de Dios, tú no puedes esperar de esa persona ni fidelidad ni lealtad. En la medida en que usted y yo nos demos a la tarea de crecer espiritualmente para poder madurar, iremos creciendo también en sabiduría. ¿Se da cuenta por qué es necesario que usted crezca en este año? Porque si usted crece, usted madura, y si usted madura, tiene sabiduría. Vas a poder resolver situaciones en tu casa, vas a poder resolver situaciones con un hijo, vas a poder resolver situaciones financieras. ¿Por qué? Porque hay una sabiduría que está fluyendo en ti. La gente se va a asombrar y decir, ese hombre tiene sabiduría, esa mujer, qué sabia que es. Lo que dice, eso es una verdad. Versos 6 y 7. Por favor. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Se da cuenta que hay cosas que a los niños no se les puede enseñar porque no lo van a entender. ¿Cómo tú vas a entender las cosas mayores si todavía ni siquiera entiendes las cosas pequeñas? ¿Cómo tú quieres ver la manifestación de lo sobrenatural de Dios si todavía tú no entiendes que tienes que dejar todo ligamen con el mundo? Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios. ¿Qué te estoy hablando en esta noche? Sabiduría de Dios. En misterio. Porque aún oyendo, no entienden. Hay personas de afuera que usted les habla esto, que te estoy hablando hoy, y no lo entienden. ¿Por qué? Porque es un misterio. Y para entender este misterio, hay que discernirlo con el Espíritu de Dios. Porque lo contrario es basura, es locura. La sabiduría oculta, ¿ve? Está oculta. Hay cosas que por eso Jesús dijo. Le dijo uno de sus discípulos, ¿por qué hablas en parábolas? Para que pudiendo oír, no escuchen, y pudiendo ver, no vean. Pero a ustedes, ¿ve? A ustedes les será revelado, la cual Dios predestinó. Hay una sabiduría que es de Dios, que ya está predestinada para los hijos de Dios. ¿Hay algún hijo de Dios aquí? Entonces esa sabiduría del cielo ya fue predestinada para usted. Ya fue diseñada para usted. Tenía su nombre. Antes de los siglos, para nuestra gloria.
Es mejor que usted se dedique en saber todos los detalles de Cristo y menos de la gente. Es mejor que usted se enfoque más en tener relación con Dios que con la gente. Es mejor que usted le preste más oído a saber qué fue lo que Dios hizo y qué fue lo que Cristo hizo que lo que hizo el vecino. Es mejor que tú te dediques más a hablar de Cristo que a hablar de los demás. En otras palabras, con la sabiduría del cielo y de una forma muy coloquial, no se mete en lo que a usted no le importa. Mejor métase con Dios. Diga a la persona que está a su lado, oiga, métase con Dios. Gloria a Jesús. Si queremos aprender sabiduría, tenemos que apartarnos de estar fijándonos qué hace la gente y concentrarnos más quién es Cristo en mí. Versos 1 y 2. Aleluya. Verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Aquí está hablando de la sabiduría del mundo. Aquí está hablando de no llegar con mucha verborrea. Aquí no está hablando de venir con palabras persuasivas, con palabras bonitas, con palabras para que usted se sienta motivado, se sienta bien y simplemente lo hagan verse que usted está bien cuando usted está mal. Verso 2. Pues me propuse, y eso es algo que yo lo tengo muy establecido en mi vida. Yo me propuse, y usted también se tiene que proponer, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Pastor, ¿puede contarle una cosa? Mejor no me la cuente. Espérese la palabra para que Dios te hable y no yo. Para que sea la sabiduría del cielo que te hable y no yo. Para que sea el consejo de Dios y no el mío. Porque el mío puede ser errado. Es más, el mío, porque usted me sonríe o porque usted me da esto o me da lo otro, puede ser que yo tuerza el brazo y te haga ver que tú estás bien. Pero el consejo de Dios siempre te va a decir, mira, estás mal. Corrige esto. Mira de dónde has caído antes que yo venga. Así habla la sabiduría de Dios. Y a este crucificado. Pastor, ¿de qué está hablando? Te estoy hablando de que un Cristo que fue crucificado ya no se podía mover, ya no se podía valer por él mismo, ya no tenía un margen de opinión. Por eso el apóstol Pablo dijo: he crucificado todos mis deleites, he crucificado mi ego, he crucificado mi orgullo, he crucificado mi prepotencia, he crucificado mi altivez, he crucificado mi lengua, con todas mis pasiones para alcanzar a Cristo. La mayor expresión o muestra de alguien con demostración del poder de Dios es que la gente vea el cambio en una persona donde fluye el amor de Dios. ¿Sabe? El apóstol Pablo habla y dice, sino yo vine con demostración del poder.
¿Cuál es el poder de Dios? El poder que a mí me transformó. El poder que a usted lo está transformando. Ese es el poder de Dios. Porque no fue por obras. No fue porque usted o porque yo hicimos esto, hicimos aquí, hicimos allá. Sino porque Él tuvo de usted y de mí misericordia. Cuando la gente vea quién usted y sabe quién usted era y lo que ven hoy, que puedan decir verdaderamente solo el poder de Dios pudo transformar ese corazón. Solo el poder de Dios pudo rescatar del alcoholismo a esa persona. Solo el poder de Dios pudo hacer que la sanidad del cielo viniera sobre esa persona cuando ya estaba descartado por los médicos. Solo Dios pudo hacer que ese matrimonio se fortaleciera. Solo Dios pudo hacer que esa persona a la cual yo conocí y hablaba de una forma y de una manera, hoy me habla a mí de Cristo. Eso se llama demostración del poder de Dios. Tú no tienes por qué esperar a que milagros, señales, prodigios y maravillas salgan de tus manos y fluya aquí. No. Déjele eso al Espíritu Santo, que Él reparta los dones como Él quiera. Dedícate tú a crucificar tus pasiones en la cruz del Calvario y que Cristo sea en ti la esperanza de gloria, para que tú veas la manifestación del poder de Dios y cómo Dios va a usarte para hablar palabras con poder. Y termino con esto. 5 cosas que marcan la sabiduría. Número 1. La sabiduría de Dios es lo que marca la diferencia entre la pobreza y la prosperidad. Proverbios capítulo 4, verso 8. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. ¿Quieres contar de buena reputación? ¿Quieres contar con el favor delante de los hombres? ¿Quieres que la gente a ti te busque y que te diga, mira, enséñame eso que tú tienes? Ayúdeme a salir como usted salió, y que tú puedas decir, primeramente te quiero presentar a la fuente de toda sabiduría. Primeramente te voy a presentar a la fuente de la vida. Primeramente te voy a presentar al que a mí me ha enseñado y me guía por su gracia y por su favor. Se llama Jesucristo. Número 2. La sabiduría es la diferencia entre el fracaso y el éxito. ¿Quieres dejar de andar de fracaso en fracaso? Que tú seas conocido como un fracasado. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Ama a Dios con toda tu alma. Con toda. ¿Ve? La sabiduría del mundo está aquí. Pero cuando usted ama a Dios, esto queda sin fruto. Proverbios capítulo 21, verso 20. Proverbios 21, 20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Sabe qué es que todo se disipa? Todo pierde su esencia, todo pierde su fragancia, todo pierde su sentido. Cuando en una casa hay un hombre
una cabeza, un sacerdote insensato, todo el mundo en la casa hacen y lo dejan solo. Cuando hay un hombre, una cabeza, un sacerdote sabio, se vuelve como un dulce. Y más bien, los hijos no quieren salirse de su cobertura. ¿Por qué? Porque saben y reconocen que ahí está mi bendición. Ahí está mi provisión. Ahí está mi zona de seguridad. Y la mujer se somete voluntariamente, sin necesidad de andar pegando 4 gritos y andar sacando su espíritu de macho, sino que la mujer se somete a él voluntariamente porque reconoce la sabiduría en ese hombre. Número 3, marca la diferencia entre el caos y la paz. Un hombre, una persona que fluye en sabiduría, es una persona que habla y establece siempre la paz y trae a todos a paz. Un hombre insensato, una persona insensata, siempre provoca discordia, siempre provoca disensión, siempre provoca separación. ¿Ha visto que hay casas en las cuales en un momento determinado todo el ambiente está en armonía, en paz y en armonía? Y de un pronto a otro, al bendito se le ocurre abrir la boca. Y en menos de 5 minutos, los platos quedan puestos en la mesa y las sillas vacías. Porque provocó un caos. Número 4, la sabiduría de Dios es la diferencia entre el presente y el futuro. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios siempre te va a proyectar a un avance, siempre te va a proyectar a un crecimiento, siempre te va a llevar y a propulsar a una estabilidad aún mayor, a una zona de seguridad. Mientras que la forma y la mentalidad de un insensato siempre va a poner a tambalear tu presente y hace que el futuro sea incierto. Pastor, ¿qué va a pasar mañana? ¿Quiere que se lo diga? Ya, así. ¿Qué va a pasar mañana? Mañana Dios me va a visitar. ¿Eh? ¿Por qué? Porque mi zona de confort, mi zona de seguridad hoy es Él. Y entonces yo sé lo que la palabra de Dios dice acerca de que mientras el mundo tiemble, yo estaré confiado como cachorro de león. Estaré en paz. Proverbios capítulo 3, verso 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Verso 2. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Se da cuenta que usted y yo, lo mejor que podemos hacer es obedecer a Dios, amar a Dios y amar su palabra? Amarlo cuanto Él te diga que tú hagas. Es mejor que tú obedezcas hoy y obedezcas pronto, antes de que la calamidad entre y penetre en tu vida y en tu casa. Y número 5, Dios creó las estaciones y las temporadas
Pero la sabiduría de Dios las programa según corresponda. Hay quienes le han permitido antes a Dios trabajar en sus vidas y se encuentran en una temporada y en una estación. Otros apenas vienen disponiendo su corazón, entonces están en otra temporada. Por eso es que usted no se concentre en lo que pase con la persona que tiene a su lado. Concéntrese en qué temporada y en qué estación tú estás. Mientras uno ya están recogiendo la siega, hay otros apenas que están labrando la tierra. Pero la sabiduría de Dios hace que entendamos que no importa que aquel esté recogiendo. Eso me permite a mí ver que lo que yo estoy haciendo aquí, labrando la tierra, tiene un fruto y yo voy a recoger también aquel fruto. Levante sus manos. Yo voy a hacer una declaración sobre su vida. Te bendigo en este año y declaro sabiduría, honra, multiplicación. Declaro paz y expansión en tu vida y tu familia, para que se cumpla el sueño y el propósito de Dios que se diseñó para ti desde antes de la fundación del mundo, para usted y para toda su casa, para toda esta tierra y tus futuras generaciones, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: denle ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Alguien recibe la palabra? Créela, atesórela, guárdela en su corazón, porque de su corazón mana la vida. Tu vida depende de lo que tú tengas guardado ahí en tu corazón. Si tú guardas la palabra y la atesoras, ella te va a engrandecer y te va a añadir largura de años en esta tierra. ¿Quieres que tu vida se acorte, que tus días se acorte y el día malo te llegue más pronto? Haga lo contrario y después difícilmente podemos hablar, porque ya no estarás en este mundo. Gloria a Jesús. Iglesia, vamos a crecer en este año. Vamos a madurar en este año. Y vamos a aprender a obedecer en este año. Pastor, yo tengo 73 años. Moisés tenía 80 cuando fue llamado a obedecer a Dios. Así de que a usted todavía le falta tren. Y obedeció por 40 años más. Así de que a usted todavía le faltan muchos días. Aprenda a obedecer, que a usted le conviene. Amén.